Pues listo, yo creo que ya vamos a dar comienzo a nuestro webinar. Bueno, pues antes que nada, otra vez, buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por unirse a nuestro primer webinar del mes de mayo. Hoy en día hablaremos sobre el primer paso en el liderazgo en sostenibilidad para las empresas. Específicamente estaremos detallando sobre la medición de la huella de carbono y estrategias de comunicación de impacto medioambiental para empresas. Pues ya está aquí con nosotros también nuestro equipo que estará presentando. Le doy la palabra a mis compañeros para que se presenten ellos y empezamos. Silvana, parece que estás en mute. Perfecto, ¿me escuchan ahora? ¿Sí? Listo. Regio, gracias. Buenos días, soy Silvana Centi, soy gerente senior del Carbon Trust. Soy responsable de nuestros servicios de medición de huella de carbono, especialmente de la huella de carbono de productos y de Product Carbon Label. Y también otra de mis responsabilidades es el desarrollo de la estrategia comercial para empresas en Latinoamérica. Hola, mucho gusto. Soy Miguel Gómez, economista. Trabajo en Carbon Trust desde el año pasado y como Silvana, el objetivo de nuestro trabajo es asesorar a empresas en la transición hacia una economía baja en carbono, lo que quiere decir que medimos y certificamos sus huellas y les ayudamos a establecer objetivos de largo plazo en la reducción de su huella. Y me presento yo también. Mi nombre es Fernanda Cruz y apoyo la relación con clientes desde la Oficina de México. Y pues empezamos a ver más que nada la agenda del día de hoy. Si quieres, la siguiente, Miguel. Listo. Vamos a dar una breve introducción a Carbon Trust para que conozcan un poquito más sobre nuestros servicios con corporativos. También hablaremos después sobre el entendimiento del contexto de por qué es relevante, como ustedes, para empresas, pues medir su huella organizacional de producto, así como también de la de cadena de valor. Después nos iremos a explicar un poquito más sobre un estudio y la comunicación, estrategias de comunicación para ustedes en el impacto ambiental. Y como también hablaremos sobre recursos adicionales y de soporte para ustedes. Y al final también tendremos una serie de preguntas y respuestas. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta o comentario durante el webinar, les agradeceremos que usen el cuadrito que tienen ahí para comentarios. Y al final vamos a tratar de contestar todas sus preguntas. Si no lo logramos, pues estas se las enviaremos vía correo electrónico. Pues empezamos con la introducción. Listo. Carbon Trust. Carbon Trust es una organización sin fines de lucro. Esto significa que todas las ganancias que obtenemos sobre el trabajo que realizamos la volvemos a reinvertir en nuestra misión, que es acelerar la transición hacia una economía sostenible baja en carbono. Y esto hacemos asesorando empresas, gobiernos sobre sus oportunidades en un mundo sostenible bajo en carbono. Y también reducimos la incertidumbre al proveer ideas, herramientas que conllevan a la toma de mejores decisiones los corporativos y diseñamos y manejamos proyectos para superar barreras financieras y de comportamiento. Realmente ya tenemos casi 20 años de experiencia a nivel global. Contamos con 5 oficinas, incluyendo nuestras 2 oficinas en Latinoamérica, México, Brasil, así como nuestras oficinas en China, Singapur, Sudáfrica y, por supuesto, nuestra sede en Londres, Reino Unido. Y contamos con más de 200 expertos de más de 30 nacionalidades. Y a pesar de que tenemos estas 5 oficinas, realmente operamos a nivel global. Siguiente, por favor. Aquí podrán ver algunos de los ejemplos de nuestra experiencia con corporativos. Como podrán ver, nuestra experiencia es bastante amplia en múltiples sectores, incluyendo el retail, bienes de consumo, salud y farmacéutica, manufactura, telecomunicaciones, servicios financieros, industria, hospitalidad y entretenimiento, transporte y logística, alimentos y bebidas. Ejemplos en Latinoamérica. Tenemos varios, por ejemplo, Codelco, Arauco, Bodegas Allentown, que está en Argentina, FIFCO en Costa Rica, Concha y Toro, en Chile, así como también Danone en Brasil y otros ejemplos.
Le doy la palabra a mi compañero Miguel Gómez para empezar a explicar sobre la medición de huella de carbono y sobre todo empezar con el contexto de por qué es relevante medir su huella de carbono como empresas. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Fernanda. Entonces, como decía Fernanda, la idea es, antes de llevarlos a través del proceso de cómo se mide la huella de carbono de su organización, de su cadena de valor, de su producto, es importante entender desde el punto de vista del cambio climático qué está pasando a nivel global y por qué es importante que las empresas tomen acciones en reducir su impacto. Entonces, como muchos de ustedes ya sabrán, el punto de partida fue en el 2015 en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en donde se determinó que se debían aunar esfuerzos para limitar el aumento de las temperaturas globales muy por debajo de 2 grados centígrados y continuar los esfuerzos para limitar el aumento a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Esto quiere decir que a partir del siglo XVIII, XIX, empezaron a crecer de manera significativa las emisiones relacionadas con la actividad humana y los países ahora se han puesto de acuerdo desde el 2015 en limitar ese crecimiento, pues habría unos efectos catastróficos de no controlar este aumento. Entonces, ¿cuáles serían esos impactos de no limitar el aumento de la temperatura? Los estudios científicos ya han demostrado que habrá impactos en lo ambiental, en lo social y en lo económico si se supera este límite de 1.5 o 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Entonces, algunos de los impactos que podríamos ver en el futuro es menor disponibilidad de agua, alguna extinción de especies y pérdida de biodiversidad, incremento en olas de calor e inundaciones, que son cosas que ya hemos visto incluso en el último par de años, por ejemplo, los incendios en Australia, inundaciones y tormentas alrededor del mundo. En cuanto al impacto social, impactos en salud, aumento en los índices de mortalidad y aumento en migración global debido a los efectos del cambio climático. Y por supuesto, el impacto económico. Como ya muchos se habrán dado cuenta, hay un aumento en el precio de los alimentos y menor disponibilidad. Hay daños en la infraestructura y eso conlleva aumento en costos de seguros y hay una mayor incertidumbre generalizada en los negocios. Entonces, a medida que aumenta la temperatura global, todos estos impactos se ven a través del mundo. Entonces, ¿por qué es importante que las empresas pongan de su parte en estos esfuerzos? Los objetivos climáticos del Acuerdo de París ya se ha determinado que son insuficientes. Ahí pueden ver en esta gráfica a la derecha, con las políticas actuales, se estima que para el 2100 estaríamos alcanzando un nivel de 3 grados o 3.5 grados por encima de los niveles preindustriales. Y como vimos en la diapositiva anterior, esto traería unas consecuencias negativas en el ambiental, social y económico. Entonces, aquí es donde las empresas tienen que entrar a poner de su parte y mantener el nivel a 1.5 grados significará que las emisiones globales deben disminuir en un 45% para el 2030 y alcanzar el cero neto en 2050. Entonces es un objetivo muy ambicioso, pero eso es lo que empresas como Carbon Trust y las empresas con las que trabajamos estamos tratando de lograr. Entonces acá pueden ver un ejemplo, una lista de empresas que ya están comprometidas con estos objetivos. 873 empresas ya han comprometido a establecer objetivos basados en la ciencia y 363 de esas ya han recibido la aprobación por parte del Science Based Targets Initiative. Por otro lado, 234 empresas ya se han comprometido a satisfacer su demanda de energía con 100% de energía renovable a través de la iniciativa RE100. Más de 80 compañías se han comprometido con el United Nations Global Compact Business Leadership Criteria on Carbon Pricing, que se alinea con un tema de precio de carbono. Y por último, como ejemplo, 69 empresas ya están comprometidas con la iniciativa EB100, que quiere decir que se comprometen a
cambiar su flota de vehículos hacia una flota 100% eléctrica. Entonces, estas son algunas de las iniciativas, ejemplo, en donde las empresas pueden tomar acción y ayudar a limitar este incremento en la temperatura global. Ahora que entendemos el contexto de por qué es importante que las empresas trabajen hacia una economía baja en carbono, les queremos mostrar cómo pueden dar ese primer paso en la trayectoria de liderazgo en sostenibilidad y poder contribuir a limitar el calentamiento global y los efectos negativos del cambio climático. En nuestro último webinar que hicimos en noviembre del año pasado, algunos de ustedes habrán podido atender, conversamos sobre el camino en sostenibilidad, el camino de liderazgo en sostenibilidad y cómo todos los procesos están engranados para que ese liderazgo sea exitoso. En este seminario del día de hoy vamos a hablar sobre el primer pedazo de ese engranaje, que es el de comprender y divulgar. ¿Y por qué es importante esto? Para lograr reducir los impactos sobre el medio ambiente, primero es importante entender cuál es el estado actual de mi empresa en términos de la huella de carbono, y por lo tanto hay que medirla y comunicar los logros para después poder tomar responsabilidad y reducirla. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de huella el día de hoy. La primera es la huella de carbono corporativa de la empresa. La segunda es la huella de carbono de la cadena de valor y la tercera es la huella de carbono de productos. Entonces yo les voy a hablar primero que todo de la huella de carbono corporativa. ¿Qué es una huella de carbono? Se preguntarán muchos, para muchos de ustedes ya esto será evidente, pero es importante definir que una huella de carbono es el total de emisiones de gases de efecto invernadero causadas directa e indirectamente por un individuo, organización, evento o producto y se expresa como un equivalente de dióxido de carbono. Hay 6 grupos de gases que están incluidos dentro de los gases de efecto invernadero, pero principalmente se habla de 3. El dióxido de carbono o CO2, que surge de la quema de combustibles fósiles principalmente. El metano o CH4, que surge del ganado y otros rumiantes por la descomposición de desechos orgánicos, de estiércol, de fugas de gas natural y otros. Y el óxido nitroso, que surge de la agricultura a través de fertilizantes y cultivos. Al final, toda esta suma de gases de efecto invernadero se comprimen o se definen en CO2 equivalente, como ven abajo de esta diapositiva. ¿Y por qué se lleva a este único indicador? Porque cada gas tiene un potencial de calentamiento global diferente. Por ejemplo, un gramo de metano es 25 veces más potente que un gramo de dióxido de carbono y el óxido nitroso es casi 300 veces más potente que un gramo de dióxido de carbono. Entonces, al final, lo que se hace es tener una cifra consolidada en dióxido de carbono equivalente. ¿Cómo se calcula o cómo analizamos la huella de carbono? Como dijimos antes, es la suma de actividades que producen emisiones de carbono multiplicadas por un factor de emisión. Entonces, de manera muy simplificada, como pueden ver en esta diapositiva, el impacto de carbono o las emisiones totales de CO2 equivalente son la multiplicación del volumen del insumo, ya sea electricidad, combustibles, etcétera, por una intensidad de carbono, que es un factor de emisión que está dado por diferentes bases de datos y estudios científicos. Más adelante hablaremos de los tipos de datos que se utilizan en estos cálculos y de la fuente de los factores de emisión. En Carbon Trust y en diferentes empresas, ¿qué estándar utilizamos para medir la huella de carbono? Este es el protocolo de gases de efecto invernadero o GHG Protocol, que como pueden ver define las emisiones en 3 alcances o scopes, por su nombre en inglés. Entonces se clasifican por el alcance 1, que son las emisiones directas que resultan de actividades dentro del control de su organización, dentro de los límites de su organización. El alcance 2 son las emisiones indirectas causadas por el consumo de electricidad, calor o vapor que compra la empresa. Entonces, a pesar de que es una emisión indirecta porque se genera en la planta de generación, ya sea de gas, hidroeléctrica, solar o eólica, la empresa puede manejar o puede definir
qué tanta electricidad compra. Entonces, por eso está en el alcance 2. Y el alcance 3 es cualquier otra emisión indirecta de fuentes fuera del control directo de la empresa. Hay varias categorías en ese alcance 3 y los discutiremos más adelante. Aquí pueden ver una categorización de esas emisiones. Entonces, como les decía, del alcance 1 de las emisiones directas se compone principalmente de la combustión de carburantes. Usualmente es el gas natural que se consume en las empresas, puede ser para calefacción, para refrigeración. El transporte propio es la flota de vehículos, las emisiones de procesos y las emisiones fugitivas. Ese es el tipo de datos que se utilizan para calcular las emisiones de alcance 1. Para el alcance 2 se utiliza simplemente el valor de compra de electricidad, calefacción y vapor. Y en el alcance 3 son, como les dije, más categorías, en total son 15. Y usualmente las más comunes son el transporte en viajes de negocio, entonces vuelos de avión, tiquetes de tren, etcétera. La eliminación de residuos, que tienen un componente de emisiones de gases de efecto invernadero, y el transporte de los empleados de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pero ¿por qué entonces es importante calcular la huella de carbono? Primero que todo, para gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero, hay que calcular cuál es la huella actual. Entonces, cuantificar y comprender el impacto de su organización en el cambio climático. De esa manera, se identifican, se prioriza y se reducen las emisiones, buscando minimizar el impacto que tiene su empresa sobre el calentamiento global. Y una ventaja que muchas empresas en principio no consideran, pero que es muy importante, es que muchas de estas iniciativas que permiten reducir las emisiones a menudo resultan en ahorros de costos. En segundo lugar, informar la huella es muy importante para las empresas. Desde un punto de vista regulatorio, todas las compañías que cotizan en bolsa y las compañías medianas y grandes usualmente reportan las emisiones de gases de efecto invernadero en sus informes anuales. Y también hay un componente voluntario que es la idea de establecer objetivos basados en la ciencia o estar alineado con programas de responsabilidad social corporativa, responder a clientes, inversores, socios, etcétera, y alinearse con marcos de reporte de emisiones. Y por último, también el hecho de calcular la huella de carbono le permite involucrar a los stakeholders o las partes interesadas en iniciativas de reducción de carbono. Como vimos en el tema de los diferentes alcances, si uno quiere reducir las emisiones de toda su cadena de valor, es importante involucrar a otras partes interesadas. Y esto también mejora el conocimiento de los stakeholders sobre el monitoreo de carbono de la empresa que está trabajando en la reducción. Entonces vamos a ver el paso a paso de cómo calcular la huella de carbono para una organización, que en últimas es bastante similar a lo que vamos a ver después en el tema de la cadena de valor y de la huella de carbono de los productos. Entonces, primero es importante escoger el método a seguir. El protocolo de gases de efecto invernadero, como definimos antes, es el más común y ampliamente utilizado, y también está el estándar internacional ISO 14064, que se basa en las mismas metodologías y guías del protocolo de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que esa es la base sobre la cual trabajamos. Segundo, hay que definir cuáles son los límites organizacionales y operacionales de la empresa. Entonces, se habla de diferentes enfoques. El enfoque de control es calcular las emisiones sobre las operaciones que se controla, ya sea de manera operacional, valga la redundancia, o de manera financiera. Y el segundo parte es la participación accionaria. Entonces, si yo tengo una participación de 40% sobre una empresa, puedo contar ese 40% de las emisiones de esa empresa sobre mi consolidado del grupo empresarial. Algunas organizaciones tienen estructuras complejas, por lo cual es importante definir cuál es el objetivo y cuáles son los límites de la empresa. Hay que definir el periodo de tiempo. Usualmente se utiliza el último año sobre el que se tiene datos completos, digamos, en este caso sería el 2019, si las empresas están midiendo sus emisiones mes a mes.
Y bajo el protocolo de gases de efecto invernadero, es importante saber que es obligatorio reportar los alcances 1 y 2, es decir, emisiones directas y las emisiones indirectas por compra de electricidad. Y es opcional reportar el alcance 3. Pero si su alcance 3 corresponde a 40% o más del total de emisiones de su organización, es obligatorio reportar el total de emisiones de este alcance. Después de que se han definido los límites, pasa a la etapa de recopilación de datos. Entonces, como les dije al principio, hay diferentes tipos de datos para los diferentes tipos de alcances. Y se habla de una jerarquía en la calidad de los datos. Lo ideal es tener acceso a datos primarios, que son los datos de actividad que reflejan directamente la cantidad de un recurso consumido. Entonces, esto puede ser los kilovatios hora de electricidad que consumió una empresa durante el año, o los litros de combustible que consumió su flota de vehículos, otras mediciones directas de medidores. Y los datos primarios pues deben recopilarse y proporcionarse siempre que sea posible. En el caso de que no se tenga acceso a estos datos primarios, se trabaja con estimaciones basadas en datos proxy. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tengo acceso a la cantidad de litros que la compró la empresa para su flota de vehículos, se puede tomar la medición de cuántos kilómetros recorrió esa flota de vehículos y se hace una estimación de cuál sería el consumo y por lo tanto cuántas serían las emisiones de esa flota de vehículos. Y la última opción, en caso de que eso tampoco sea posible, se hacen estimaciones basadas en similitudes. Entonces se hace en función de comparaciones con cifras de consumo de un sitio comparable, valga la redundancia, o utilizando otras cifras como el consumo de energía por metro cuadrado. Entonces esta es la jerarquía. A medida que está más arriba en la jerarquía de los datos, pues más robusto será el resultado de la medición de la huella de carbono de la organización. Después de recopilar los datos de consumo, se debe aplicar los factores de emisión. Entonces, ¿dónde se obtiene esta información? Usualmente las agencias gubernamentales de cada país tienen un registro, una base de datos sobre los factores de emisión para cada tipo de combustible, cada tipo de electricidad, porque puede ser hidroeléctrica, puede ser base carbón, puede ser base en gas natural. Entonces se aplican los diferentes factores de emisión a los datos recopilados en el paso anterior. En este caso pueden ver abajo a la derecha de esta diapositiva una parte de la base de datos del gobierno británico, de BEIS, donde pueden ver, por ejemplo, cuál es el factor de emisión del gas natural por metro cúbico consumido. Entonces se toma ese factor de emisión y se le aplica al consumo del medidor de gas natural de la empresa. Entonces tenemos también bases de datos propias de Carbon Trust y hay otras bases de datos como pueden ver ahí de EcoInvent, Gavi o EcoBaudata. Después de que se tiene el resultado total de la huella de carbono de la empresa, digamos que hay un siguiente paso para tener una comunicación más robusta y es verificar la huella para poder tener una certificación de un tercero sobre la veracidad de esos datos y así comunicar interna y externamente la huella de carbono. Ese es el paso 5 y el paso 6 va aún más allá, pues después de medir y verificar la huella, se logra reducirla año a año y de la misma manera se certifica esa reducción. Entonces, por el lado de Carbon Trust, nosotros tenemos un par de certificaciones. La que viene al lado izquierdo de esta diapositiva es la verificación de la huella organizacional. Entonces se realiza de acuerdo al protocolo de gases de efecto invernadero y se efectúa por 12 meses de datos consecutivos. Entonces, por ejemplo, el día de hoy podríamos haber verificado la huella de la empresa del año 2019 y se le otorga este logo a la empresa para que lo pueda usar en los materiales de marketing corporativo de acuerdo a los límites del proyecto. Y si ya se llega al siguiente paso de reducir la huella de carbono año a año, entonces se puede aplicar por el Carbon Trust Standard, que mide la reducción
desde el punto de vista cuantitativo. Entonces se mide la huella y se garantiza que se ha reducido esa huella, y desde el punto de vista cualitativo se debe revisar que haya un plan de manejo de carbono dentro de la empresa. Entonces es un tema ya como de gobernabilidad y de aprobación interna. De igual manera, este logo se puede usar en todos los materiales de marketing corporativo y que estén de acuerdo con los límites del proyecto. El Carbon Trust Standard es un estándar que ya hemos emitido para más de 1.700 empresas y productos, entonces es reconocido ya a nivel global, incluso en Latinoamérica. Entonces, esas son las opciones después de haber medido la huella, se verifica y se promueve la reducción de esa huella a través de la certificación de Carbon Trust Standard. Antes de pasarle la palabra a Silvana, quisiera compartirles un par de ejemplos sobre trabajos que hemos hecho con empresas. El primero es Morrisons, una cadena de supermercados en el Reino Unido. Fue uno de los primeros organizaciones que aplicó por el Carbon Trust Standard desde el 2008, y esto les ha permitido tener un punto de referencia para medir el progreso continuo. Y gracias a esto han podido exceder sus metas de largo plazo al 2020 y han reducido ya las emisiones de sus operaciones totales en un 45% con respecto al 2015. Entonces algunos preguntarán cómo se llegan a esas reducciones. En el caso de Morrisons, por ejemplo, se logró a través de iluminación LED y de refrigeración eficiente. Y como les decía anteriormente, si se logra medir la huella, se puede llegar al siguiente paso, que es establecer objetivos en el largo plazo. Entonces Morrisons, por ejemplo, tiene el objetivo de reducir su huella en 53% para 2030 y casi en 100% para 2050, con respecto al 2017. Otro caso interesante es el caso de McLaren. Ellos cuentan con el Carbon Trust Standard de carbono desde el 2012 y también calcularon con nuestra ayuda los objetivos con base científica o Science-Based Targets para sus operaciones hacia el 2050. Entonces, como sabrán, esta es una empresa que utiliza tecnología de punta y está a la vanguardia en el sector automotriz, y contando con el Carbon Trust Standard le ha permitido acelerar su agenda sostenible y establecer objetivos Science-Based Targets hacia 2025, 2030, 2050. En el caso de ellos, calculando sus emisiones de alcance 1 y 2 y utilizando el 2016 como año base. Entonces, solo un par de ejemplos de sectores diferentes, pero que se ve que son empresas que van a la vanguardia y han utilizado la ayuda y el logo de Carbon Trust como una herramienta para demostrar su compromiso con la sostenibilidad y la pelea, digamos, contra el cambio climático. Ahora quisiera pasarle la palabra a Silvana para que nos cuente un poco sobre la huella del carbono de la cadena de valor y después sobre la huella de carbono de productos. Silvana. Muchas gracias, Miguel. Bueno, como dijo Miguel, ahora les hablaré sobre la huella de carbono de la cadena de valor. Siguiente, por favor. ¿Qué es la huella del... Siguiente slide, por favor. Perfecto, gracias. ¿Qué es la huella del alcance 3? ¿No? Son todas aquellas emisiones aguas arriba y aguas abajo. Las emisiones aguas arriba básicamente son las emisiones indirectas, ¿no?, de gases de efecto invernadero relacionadas con bienes y servicios comprados o adquiridos, mientras que las emisiones aguas abajo son emisiones relacionadas con bienes y servicios vendidos. Como nos contó Miguel, ¿no?, se toman en cuenta todos los gases de efecto invernadero, pero se comunican a través del carbono, del CO2 equivalente. Para analizar la huella del alcance 3, el estándar que nosotros utilizamos o el que se usa internacionalmente es el GHG Protocol Scope 3 Standard. Nosotros en Carbon Trust hemos apoyado en el desarrollo de la parte técnica de este estándar. Siguiente, por favor. ¿Qué datos necesitamos para hacer el análisis? ¿No? El alcance 3 involucra 15 categorías, como se puede apreciar en la diapositiva. No todas estas categorías son importantes para su empresa o para su sector. Normalmente nosotros recomendamos empezar con un screening para priorizar las categorías más relevantes para su empresa. Siguiente.
Nosotros recomendamos a nuestros clientes que cuando han medido la huella del alcance 1 y 2, analicen la huella del alcance 3, porque es muy probable que la mayoría de sus emisiones corporativas estén relacionadas a la cadena de valor. ¿No? Uno de los beneficios del análisis de esta huella es que los ayudará a cuantificar los impactos financieros y ambientales de su cadena de valor, de la cadena de valor en una manera completa. Otro punto importante es que una organización o empresa que quiere ser líder en sostenibilidad tiene que considerar cuáles son las emisiones de su cadena de valor y cómo pueden mejorar estas emisiones. Por ejemplo, cambiando procesos de compra o trabajando en colaboración con proveedores o diseñando productos para mitigar sus impactos. En la siguiente diapositiva, ¿no? Vamos a hablar en las siguientes 3 diapositivas cómo calcular la huella de carbono de la cadena de valor. No, lo primero y muy importante es utilizar el mismo enfoque de consolidación que se utilizó para medir la huella del alcance 1 y 2. Por ejemplo, si se utilizó un enfoque de control operacional para medir el alcance 1 y 2, se debe utilizar el mismo enfoque para el alcance 3. Solo para clarificar, ¿no?, que los enfoques de consolidación son de control, que puede ser como operacional o financiero, y de participación accionaria. Ustedes, ¿no?, como empresa, deberán contabilizar todas las emisiones del alcance 3 y justificar cualquier exclusión. Como les mencioné anteriormente, solo algunas de las categorías serán relevantes para sus empresas. Ahora, ¿cómo se identifican, ¿no?, las categorías que son relevantes? Hay varias maneras, ¿no? Primero, por ejemplo, pueden representar un porcentaje alto respecto a las emisiones del alcance 1 y 2, o pueden contribuir a la exposición de riesgo de los gases de efecto invernadero de la empresa, o son consideradas críticas por los stakeholders, o existe un gran potencial de reducción que puede ser llevado a cabo o influenciado por ustedes. Lo que normalmente nosotros recomendamos es como un hotspot análisis, un screening inicial, utilizando datos menos específicos para determinar el tamaño de las emisiones de cada una de estas 15 categorías. En el paso 3, que es el siguiente slide, después de haber seleccionado las categorías más importantes para ustedes, ahora hay que seleccionar la metodología de cálculo más apropiada para cada categoría. Para eso hay un documento adicional al Scope 3 Standard que se llama el GHG Protocol Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions. Este documento, esta guía, nos recomienda las diferentes metodologías para cada categoría. Cada categoría puede tener 2, 3, 4 metodologías para análisis. Entonces, ¿cómo seleccionamos la metodología más relevante para nosotros, para cada categoría? Hay que tener en cuenta, como dice la diapositiva, la materialidad, ¿no? Cuán importantes son las emisiones de esta categoría. La disponibilidad de los datos. ¿Qué información requerimos? ¿La podemos obtener? Y el tercer factor es cuáles son las categorías prioritarias para la empresa. Entonces, si vamos al cuarto punto, ¿no?, cuando ya se han seleccionado la metodología, entonces ahora empezamos con la recopilación de los datos. Se pueden utilizar 2 tipos de datos. Tenemos datos primarios, que son básicamente datos de actividades específicas de la cadena de valor, y se obtienen generalmente de proveedores. Y tenemos datos secundarios, que son datos promedios de la industria, datos financieros, datos proxy, datos genéricos. Nosotros recomendamos una combinación de ambos. Obviamente, ¿no?, preferimos siempre datos primarios para todos nuestros procesos de medición de huella de carbono, sobre todo para esas actividades prioritarias, y datos secundarios para actividades no prioritarias, ¿no?, o cuando los datos primarios no son de buena calidad o no están disponibles. Cuando se recolectan todos los datos, ahí empezamos con el análisis de la huella de carbono. Este es un resumen, más o menos, de cómo se analiza la huella de carbono de la cadena de valor. El modelo que se hace, que normalmente puede ser en un Excel, puede ser sencillo, como también puede ser bastante complejo. Y esto dependerá de los objetivos de ustedes como empresa. ¿Qué quieren hacer con estos resultados del value chain? ¿Cómo les gustaría utilizar estos resultados para el beneficio de su empresa? Ahora les quería contar un par de ejemplos de trabajos del Scope 3 que hemos hecho. Uno es el grupo Carlsberg, que es una cervecería global. Su sede principal está en Dinamarca y sus productos se venden en todo el mundo, principalmente en Europa y en Asia. Y trabajamos con ellos, con el equipo de sostenibilidad que está en las oficinas principales de Dinamarca, para medir la huella de carbono de toda la cadena de valor a nivel global del grupo Carlsberg, lo que se llama end-to-end.
Y también los apoyamos para definir los objetivos de Science-Based Targets. Este análisis de la cadena de valor se hizo no solamente para que Carlsberg entienda sus emisiones, pero también para comprometerse a reducir esas emisiones de acuerdo a los objetivos con base científica, ¿no? Y los estamos apoyando también en el desarrollo de una ruta clara para lograr esos objetivos de reducción. El otro ejemplo que les quería contar hoy día muy brevemente es que trabajamos con ThyssenKrupp, que es una de las empresas más importantes en la manufactura de acero en el mundo. Trabajamos también con ellos en su oficina, desde la oficina principal que está en Alemania, en analizar la huella de carbono de la cadena de valor para todas sus operaciones a nivel global. Uno de los resultados más importantes de ese análisis que nos llama a todos la atención y nos demuestra cuán valioso es el análisis de la cadena de valor, es que este análisis le ofrece a Thyssen un mayor entendimiento de cómo las innovaciones que hacen en sus productos, en su cadena de valor, pueden apoyar a reducir emisiones más allá de su límite operacional. Entonces, esto es un resumen del alcance 3. Hemos hablado ya del alcance 1, del alcance 2, del alcance 3, y ahora queríamos tocar el tema de la huella de carbono de producto, ¿no? Cuando uno ya mide el alcance 1, el alcance 2, el alcance 3, el siguiente paso, un paso intermedio puede ser la huella de los productos. ¿Y qué es? ¿Qué es la huella del producto? Es el análisis a través de la cadena de valor, pero que está relacionado con las emisiones de un producto en específico, ¿no? En la diapositiva se ve una raya azul, digamos, son los datos de ese producto a través de la cadena de valor. Si vamos al siguiente slide, podemos entender un poquito más qué es la huella de un producto. Entonces, la huella de un producto son todas esas emisiones de gases de efecto invernadero en la vida de un producto o un servicio, desde la materia prima hasta la eliminación y el reciclaje. Uno de los beneficios de cuantificar la huella de carbono del producto es que proporciona a las empresas información sobre qué áreas a lo largo de la vida de ese producto tienen mayor impacto de carbono y por lo tanto pueden priorizar estas áreas para mejorar sus eficiencias, reducir sus emisiones y tener productos con una menor huella de carbono. Todos estos efectos tendrán un impacto acumulativo, ¿no? Aunque indirecto, para ayudar a una economía global a avanzar más rápido hacia un futuro bajo en carbono, lo que va a demostrar definitivamente un liderazgo en sostenibilidad. Siguiente, por favor. Ahora, hay varias maneras de analizar la huella de un producto y esto dependerá del producto así. Por ejemplo, ¿no? El enfoque cradle to gate o una puerta normalmente se utiliza para productos que son B2B. El enfoque cradle to grave normalmente se utiliza para productos que llegan al consumidor final. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo del azúcar, ¿no? Si es una empresa de azúcar que vende su azúcar, por ejemplo, a una empresa tipo Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, entonces el enfoque de la huella de carbono para ese azúcar es cradle to gate, ¿no? Porque después del gate, ya sea PepsiCo, Nestlé, Coca-Cola, es responsable de la huella de ese azúcar. Pero si esta empresa de azúcar pone el azúcar en una bolsa con su marca y la vende en el supermercado, entonces el enfoque para esa huella de carbono es cradle to grave, porque en este caso la empresa es responsable por las emisiones de toda la cadena de valor de este producto. Siguiente, por favor. Ahora, los estándares que utilizamos para medir la huella de carbono de productos hay 3 estándares que son reconocidos internacionalmente y son los únicos que existen para medir la huella de carbono de productos, que es el PAS 2050, que nosotros desarrollamos hace más de 10 años. Lo hicimos en colaboración con DEFRA y otros stakeholders. Ahora lo maneja el British Standard Institute. También tenemos el Greenhouse Gas Protocol Product Standard y el ISO 14067. Nosotros hemos participado en el desarrollo de estos 2 últimos también. Son muy similares en términos de requisitos, o cada uno tiene áreas específicas, pero son muy similares, ¿no? Y nosotros somos muy flexibles. El cliente normalmente, depende de las empresas, decidir qué estándar quiere. Los más populares hasta ahora son el PAS 2050 y el GHG Protocol Product Standard. Si vamos al siguiente slide, ¿cómo se calcula la huella de carbono de productos? Bueno, lo primero que hay que hacer es construir un mapa de procesos del producto. Por ejemplo,
enumeramos todos los materiales, las actividades, procesos que contribuyen a cada etapa del ciclo de vida del producto. Luego lo que hacemos es revisamos los límites y determinamos prioridades. En este caso, algunas emisiones pueden excluirse, ¿no? Por ejemplo, no se incluyen los consumidores que viajan a puntos de venta para recoger los productos. El tercer paso es clasificar datos, ¿no? Tenemos datos primarios y también datos secundarios. Por ejemplo, necesitamos, y lo que los estándares nos dicen, necesitamos datos primarios para aquellos procesos que las empresas son dueños o controlan, ¿no? En la mayoría de los casos es la parte de la manufactura, pero también idealmente datos primarios para aquellos procesos de la cadena de valor que tienen una huella de carbono significativa para el producto en sí. Ahora, si estos datos primarios no se pueden obtener, entonces el estándar o los estándares nos dicen que se pueden utilizar datos secundarios, idealmente de buena calidad, para que haya una buena representación de la huella de carbono del producto. Y claro, y para aquellos procesos de la huella del producto que no tienen un mayor impacto, datos secundarios o datos proxies también se pueden utilizar. Sobre la recopilación de datos usamos el mismo enfoque de la huella de carbono organizacional que Miguel nos contó. Por ejemplo, los datos como los litros de consumo de combustible por unidad de producto se pueden calcular por los litros utilizados durante la producción divididos por el número de productos. Cuando tengamos los datos, de todos los datos, empezamos ahí con el cálculo de la huella, ¿no? Que sería el punto 4. En este cálculo se realiza aplicando los factores de emisión correctos. No todas las huellas de carbono del producto o la cadena de valor de un producto necesitamos factores de emisión de diferentes partes del mundo, porque es así de complejo un producto. Los materiales vienen de diferentes partes y también el uso se puede dar en diferentes partes. Entonces aplicamos los factores de emisiones correctos para al final obtener una cifra final de kilogramos de CO2e por producto. ¿No? En Carbon Trust, nosotros tenemos una herramienta que se llama Footprint Expert, que es la plataforma que usamos para medir huella de carbono de productos. También lo ofrecemos bajo una licencia, ofrecemos esta herramienta a clientes para medir la huella de carbono de sus productos. Los entrenamos cómo utilizar esta herramienta, cómo medir huella de carbono de productos. Cuando ya se midió la huella de carbono del producto, ya sea cradle to gate o cradle to grave, el siguiente paso es verificar esta huella, ¿no? Esto se puede hacer de dos maneras. La primera es una autoverificación. Si bien esa es una opción simple, carece de valor reputacional, es de una verificación independiente y acreditada. Y en segundo lugar, es una verificación por parte de un tercero, ¿no? Como el Carbon Trust Assurance Team. Esta opción proporciona una gran certeza e imparcialidad en la precisión de la huella. El Carbon Trust Assurance Team ha certificado más de 25,000 productos individuales en diferentes sectores y a nivel global. La certificación da esa garantía que la medición se ha desarrollado de acuerdo al estándar y le da al cliente la confianza para comunicar los resultados, ya sea a sus clientes internos y externos. Ahora, cuando la certificación se ha alcanzado, ¿no? El siguiente paso es comunicar el éxito y el esfuerzo y los resultados, que sería el paso 6. Si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos diferentes opciones de cómo se pueden comunicar los resultados. Nosotros hace 10 años también creamos el primer Product Footprint Label, y estas son un par de opciones que ofrecemos. Como ven, son muy similares. Lo que cambia es el strapline. En el caso del CO2 Measured, indica que el producto que lleva esa etiqueta indica que ha medido y certificado la huella de carbono de producto. El Reducing CO2 Label indica que se ha medido, se ha certificado la huella de carbono del producto, pero también indica, y sobre todo más importante, indica que hay un compromiso de reducción de carbono de ese producto. Nosotros no pedimos un máximo de reducción o un mínimo de reducción, solamente que haya un compromiso de reducción y que haya un esfuerzo de reducir la huella. Como Fernanda nos dijo al principio, nosotros somos una mission-driven organization, ¿no? Entonces, parte de nuestra misión es hacer todas estas mediciones de huella de carbono con el objetivo de apoyar empresas a medir esa huella y tomar decisiones en cómo mejorarla, y es por lo cual
nosotros existimos y es nuestra misión. Ahora, estas etiquetas se pueden usar en materiales de marketing y comunicación. Somos muy flexibles, ¿no? Pueden utilizarse, por ejemplo, en el paquete del producto, en las páginas web, puntos de venta, brochures, ferias, etc. Lo más importante es que tienen que estar relacionadas al enfoque del proyecto, ¿no? Y fundamentalmente permite a las empresas ser transparentes sobre el impacto climático de sus productos. Si vamos al siguiente slide, solamente le quería contar un par de ejemplos de cómo empresas están comunicando sus resultados. Por ejemplo, uno de estos casos es el Alaya Bakeries. Ellos tienen un pan muy famoso en Reino Unido que se llama Kingsmill, en diferentes tamaños, versiones. Y ellos han estado midiendo su huella de carbono por 10 años y reduciendo esta huella, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo para reducir esta huella? Trabajando en los hornos, haciendo que sus hornos sean más eficientes, el proceso de baking, que sea más eficiente, lo cual ha reducido bastante la huella en la parte de la producción. También ellos trabajan de la mano con sus proveedores de logística, y están focalizados a una producción local, también lo cual ha ayudado a reducir su huella. Y también están trabajando con sus proveedores de trigo, ¿no? De la parte agrícola, de la materia prima, para poder contribuir a esta reducción. El otro caso que les quería contar es sobre Danone. Danone, trabajamos con ellos muy estrechamente. Es una empresa que su head office está en París, en Francia. Ellos, Danone como empresa, se ha comprometido a ser una empresa net zero al 2050, y todas sus marcas a nivel mundial están trabajando para alcanzar este compromiso corporativo, ¿no? Evian es la primera marca de Danone que ha medido la huella de carbono para todos sus productos de manera global. Es la primera que ha alcanzado una certificación neutral global, también para todos sus productos, para la marca, y también la primera en comunicar este logro con el Carbon Trust Neutral Label. En este momento, este label y esta comunicación se utiliza en Estados Unidos y Canadá, porque Evian empezó esta certificación neutral en estos dos mercados hace un par de años. Ellos recientemente han alcanzado, hace un mes, han alcanzado la certificación global, así que en este momento estamos trabajando con ellos en este proceso de diseminar esta comunicación a nivel global. Siguiente, por favor. Y les quería contar también, muy brevemente, por el tiempo, sobre un consumer research que hicimos hace poco, en marzo, sobre la comunicación, sobre el product label, ¿no? Esta investigación se focalizó sobre la percepción del product label, de la etiqueta de huella de carbono de productos en consumidores en varios países de Europa, así como Estados Unidos. Este reporte está en nuestra página web y les recomiendo leerlo. El reporte está muy bueno y también compara las respuestas de investigaciones previas que hicimos en el 2016 y en el 2019, ¿no? Con resultados bastante interesantes. Es gratis el reporte, que se tienen que registrar y lo bajan, y pues, sí, los recomiendo que lo lean. Entonces, ¿qué nos dicen los resultados? Los resultados nos indican que 2/3 de los consumidores en todos estos mercados que entrevistamos piensan positivamente sobre una marca que puede demostrar que ha reducido la huella de carbono de sus productos. Si vamos al siguiente slide, por ejemplo, una de las preguntas de esta investigación fue si consumidores piensan que el product label es una buena idea, ¿no? Y los resultados nos indican que más de 2/3 de los consumidores piensan que es una buena idea incluir etiquetas de carbono en productos. Muy interesante, 4 de cada 5 personas en Francia e en Italia piensan que es una buena idea, y en España, 56% de los consumidores dijeron estar totalmente de acuerdo, ¿no? Estos son, en el siguiente slide tenemos un par de comentarios también que son parte del reporte. Esperemos que el próximo año también hagamos un research y definitivamente nos gustaría incluir un par de países de Latinoamérica, así que, como dicen acá, stay tuned. Les vamos a dejar saber los resultados cuando los tengamos todavía en un año, cuando hagamos el nuevo research. Y por último, queríamos comentarles también han hecho, ¿no? Se han esforzado, han medido la huella de carbono del producto, y ahora, ¿cómo comunicar esto, ¿no? Queríamos compartir con ustedes algunas tácticas
para comunicar sus esfuerzos al medir la huella de carbono de su organización o productos. No les recomendamos definitivamente involucrar a las personas, áreas adecuadas para generar ese impulso y atraer el reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes y a ustedes también nos gustaría recomendarles es definitivamente demostrar sus esfuerzos al consejo administrativo, a los líderes de la empresa, ¿no? Porque así tal vez pueda ayudar a liberar algunos fondos que son necesarios para objetivos futuros del área de sostenibilidad. También al equipo de marketing, de relaciones públicas y comunicaciones, porque ellos son una fuente vital para ayudar a celebrar el éxito de esos esfuerzos, sobre todo externamente, pero también internamente. Al área de ventas, ¿no? La certificación es un buen respaldo para, y esta medición, esa certificación es un buen respaldo para sus materiales de ventas y material de apoyo, ¿no? Ferias, eventos. Recursos humanos también, porque ayuda a atraer y a retener a las personas adecuadas para su organización. También nosotros recomendamos involucrar y darle a conocer a sus proveedores, ¿no? Para incentivar la confianza entre la cadena de valor, que ustedes son una organización responsable. Y también, ¿no? Obviamente, también les recomendamos que involucren a la prensa especializada en su sector, ¿no? Por ejemplo, la prensa especializada en sostenibilidad o en el sector en el que ustedes están, y también, obviamente, las herramientas del social media como Twitter, LinkedIn y todas ellas. Si vamos al siguiente, y ya para terminar con esta sección, les dejo algunos ejemplos de cómo las empresas están comunicando los resultados. ¿No? Muchas gracias. Le paso ahora el micrófono a Miguel. Muchas gracias, Silvana. Simplemente para no demorarnos mucho y dejar un espacio de preguntas a cargo de Fernanda, quería comentarles que en la página web de Carbon Trust hay publicaciones, guías y herramientas que les pueden servir a ustedes como empresa para medir la huella de carbono, entender un poco más todo lo que hemos hablado en el webinar el día de hoy. Y también hay otras guías más específicas por sectores o por tipo de iniciativas que puede tomar una empresa, como el tema de manejo eficiente de la energía, cómo manejar de manera adecuada la calefacción, el aire acondicionado y así ahorrar tanto emisiones o emitir menos gases de efecto invernadero, como ahorrar costos. Entonces, solo les dejo el dato de que más de 30,000 clientes acceden a nuestro asesoramiento a través del sitio web y se han solicitado más de 1 millón de publicaciones. Entonces, no duden en ir a la página web de Carbon Trust, encontrarán muchas herramientas valiosas y también no duden en contactarnos. Abajo están nuestros correos de Silvana, Miguel y Fernanda. También en info@carbontrust.com pueden ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte. Y antes de pasarle la palabra a Fernanda para que respondamos un par de preguntas, quiero dejarles el dato de nuestro próximo webinar para el miércoles 27 de mayo, es decir, en 2 semanas, que va a tratar sobre el segundo paso en el liderazgo en sostenibilidad y nos centraremos en el establecimiento de los Science-Based Targets, que es un tema muy actual y que está creciendo mes a mes. Como les mostré al principio, ya son más de 800 empresas que se han comprometido con estos objetivos y es un tema muy importante para las empresas que quieren estar a la vanguardia en temas de sostenibilidad y cambio climático. Entonces, le doy la palabra a Fernanda para que respondamos en 5 minutos algunas preguntas. De todas maneras, si no logramos contestar a las preguntas, les procuraremos responder vía email en los días que siguen. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas, por favor. Si no alcanzamos a contestar su pregunta directamente, les contestaremos vía correo electrónico. Y pues empezamos. Tenemos una pregunta, quizás está para Miguel, en donde estamos por empezar a desarrollar el inventario de carbono de mi empresa, ya que uno de los pasos es determinar el límite organizacional del mismo. ¿Qué debemos considerar para seleccionar el enfoque de consolidación más apropiado para la empresa? De acuerdo. Entonces, gracias, Fernanda. Como les comenté al principio, cada empresa define sus límites de manera independiente. Entonces, dependiendo cuántas empresas asociadas, cuántas subsidiarias tenga la empresa
y también dependiendo de cuál es el objetivo que tiene a la hora de medir su huella de carbono o de establecer objetivos de largo plazo, la empresa puede definir si toma un enfoque de control, que puede ser, como le comenté yo y Silvana, operacional o financiero, o un enfoque de participación accionaria. Usualmente, lo más común es un enfoque de control operacional, porque quiere decir que yo como empresa puedo controlar estas operaciones y de esa manera puedo medir y reducir la huella de carbono de cada una de ellas. Entonces, esa sería la recomendación, pero de todas maneras depende de cada empresa y se analiza en caso a caso. Listo. Espero que haya contestado esa la pregunta. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una certificación de producto y una etiqueta para mi producto y por qué conviene hacer ambos? Quizá esta la pueda contestar Silvana. Sí, gracias, Fernanda, con gusto. La certificación es como una auditoría donde donde se garantiza que la medición de esa huella de carbono se ha desarrollado de acuerdo a los estándares, ¿no? También la certificación permite a la empresa estar totalmente segura de que esa medición es correcta y le da la garantía y la confianza de comunicar los resultados externamente. Mientras que la etiqueta el product label es un símbolo que comunica ese éxito, es un símbolo que es de este third party endorsement para comunicar el éxito de la certificación, comunicar un compromiso de reducción, es algo que los consumidores pueden reconocer más rápidamente porque puede estar en el paquete, ¿no? Y también ofrece a las marcas también esos logros, ese respaldo de los logros alcanzados. Listo. Buenísimo. Pues la otra pregunta que tenemos, Silvana o Miguel, si la gusta contestar, ¿qué tan costoso es la implementación de la medición de huella de carbono de huella de carbono en general? Pregunta. Organizacional, me imagino. Silvana. En términos de costo. Sí. Sí, el costo, todos nuestros servicios en el Carbon Trust son precios de acuerdo al proyecto. Nosotros no hacemos un costo, bueno, van a ser organizacional, esta es la tarifa, la huella de producto, esta es la tarifa. No, todos nuestros costos son hechos a la medida para el cliente. ¿Y de qué dependen los costos? Los costos dependen de la complejidad del proyecto en sí. Entonces, cuando hacemos la medición de la huella de carbono de una organización, la complejidad para nosotros depende de la cantidad de datos. Entonces, para estimar el costo, nosotros le pedimos a nuestros clientes que nos den un estimado del consumo anual de energía. Entonces, basado en ese consumo anual de energía, nosotros tenemos un matrix donde más o menos les damos una idea bueno, no les damos una idea, les decimos cuántos van a ser los costos. Obviamente, mayor consumo de energía, más costos, porque imaginamos que va a ser más complejo, van a ser más datos de analizar, etcétera. Menor consumo de energía, los costos son menores. Es así como hacemos los costos para el organizational footprint. Listo. Y aquí hay una pregunta interesante. Preguntan sobre el crecimiento de experiencia con empresas, supongo también de Latinoamérica y mexicanas, en la medición de huella de carbono, ya que los principales ejemplos son internacionales. Cualquiera de los dos que quiera contestar. Silvana, Miguel, no sé. Sí, esta es una buena pregunta. Estamos trabajando con empresas más en México. Esta pregunta viene de México, ¿no? Fernanda. Sí. Estamos trabajando más con México. Uno de los objetivos que estamos haciendo bueno, el webinar, y desde hace algunos meses estamos tratando de ampliar nuestra presencia corporativa en todo lo que es Latinoamérica. Entonces, la Oficina de México se creó inicialmente para trabajar con la parte de los gobiernos, en proyectos más que nada focalizados a gobiernos en Latinoamérica, y ahora estamos abriendo el área de corporativos. Estamos trabajando en este momento con varias empresas en Latinoamérica. Lamentablemente es confidencial porque no se han hecho estos proyectos públicos, pero algo así que los puedo garantizar es que nuestros servicios son basados en estándares internacionales, pero también teniendo en cuenta requisitos locales, ¿no? Y se hace a través de la Oficina de México, por ejemplo, si es una empresa mexicana,
El proyecto va a involucrar al equipo definitivamente de México, pero también al equipo de Londres para todo lo que es el Quality Assessment, que es importante nosotros para la calidad de los servicios también que ofrecemos. Entonces, sí, los ejemplos son internacionales y creo que la razón que escogimos los ejemplos internacionales es porque son empresas tal vez que son conocidas para todos, no son focalizadas tal vez en un país, son ejemplos conocidos para todos. Es un buen punto, lo tendremos en cuenta definitivamente para el siguiente webinar, usar ejemplos tal vez más locales, pero utilizamos internacionales y también para demostrar que nuestros estándares, a pesar que la oficina principal de Reino Unido está en Inglaterra, los estándares que utilizamos son aplicables para todos los países, no importa, son estándares internacionales, entonces que se pueden utilizar para México, para Chile, para China o para Israel, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta también si hay algún requisito local que se puede amalgamar dentro del servicio que ofrecemos a los clientes. Listo. No sé si nos dé tiempo de contestar otra pregunta, quizás una más antes de terminar el webinar. Esta es referente sobre el alcance 3. Pregunta, ¿cómo sé si el alcance 3 de mi empresa corresponde al 40% o más si solo tengo información de viajes de negocio? Esto es para una empresa de servicios, pregunta. Quizás, no sé, Miguel, Silvana, ¿alguien que quiera responder? Sí, claro, si quieres yo la respondo, no hay problema. Como decía Silvana, muchas veces por la complejidad de medir el alcance 3, considerando que son 15 categorías y es muy difícil también controlar las emisiones y la reducción de esas emisiones, las empresas se asustan y les parece que es muy amplio, pero es muy importante también enfocarse en esas emisiones porque de lo contrario, las reducciones y la manera de combatir el calentamiento global y el cambio climático es más limitado. Entonces, lo que se hace en esos casos para determinar si es más del 40% o no, es hacer un hotspot análisis, que es básicamente hacer un análisis de alto nivel sin entrar en tanto detalle en cada categoría, con la disponibilidad de datos que tenga la empresa. Entonces, por ejemplo, viajes de negocios, cierto que casi todas las empresas tienen acceso a esa información. El tema de transporte de los empleados a la oficina y vuelta a la casa, se pueden hacer estimaciones con promedios nacionales de transporte público, de transporte privado particular, de distancias entre el centro de la ciudad y las zonas residenciales. El tema de residuos, usualmente hay contratos con empresas que manejan los residuos, entonces se tiene una medición de cuántos residuos y por lo tanto cuáles son las emisiones generadas por eso. Entonces digamos que para cada categoría, si no hay disponibilidad de datos, se hacen estimaciones y con base en esas estimaciones se determina si eso es más del 40% del total de la cadena de valor de una empresa y ya con base en ese porcentaje se decide, bueno, vamos a hacer el paso más adelante y es entrar al detalle y calcular específicamente cuánto corresponde al alcance 3. Listo, muchas gracias, Miguel. Pues creo que vamos a cerrar con nuestra sección de preguntas y respuestas. Aún así, si no contestamos alguna de las preguntas, se las vamos a enviar por correo electrónico. También por ahí había una pregunta de si vamos a grabar el webinar. Sí lo grabamos, también se los haremos llegar después. Y pues muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Espero que les haya sido muy útil este webinar. Por favor, también el segundo webinar que estaremos teniendo será el miércoles 27 de mayo, como bien ya lo mencionó mi compañero Miguel. Y espero que también nos estén acompañando por ahí. Y si les surge otra pregunta, comentario, pues ya saben, también tienen los datos de contacto de Silvana, Miguel y mío también. Gracias y pues nos estaremos viendo en el siguiente webinar. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien. Adiós.